Un extraño en la escalera es una película de 1955, dirigida por Tullio De Micheli, producida por Gregorio Wallerstein, con un guión del propio De Micheli basado en una historia o novela corta de Ladislav Fodor, creo que así se pronuncia, musicalizada por Antonio Díaz Conde, fotografiada por Jack Draper y protagonizada por Andrés Soler, José María Linares Rivas, una carismática y hermosa Silvia Pinal y Arturo de Córdoba como un hombre atormentado porque su jefe es un maldito explotador. Parece leer los pensamientos porque tengo poco que hacer, pero muy importante. Matar a un hombre. A mi patrón. ¿Quiere usted hacerlo? Hablar de un extraño en la escalera es el pretexto perfecto para hablar de un director que vino a México a hacer cosas muy interesantes, aunque no se le ha tomado tanta atención como por ejemplo a Tito Davidson o a gente como Antonio Becrevena, ¿no? Gente que vino del cine más europeo o que trabajó durante mucho tiempo en Hollywood. Pero Tullio De Michelis llega a México básicamente por un intercambio cultural entre industrias cinematográficas. Laura, el señor Gutiérrez quiere dictarte una carta. Aquello era asombroso. El patrón llegaba a horario de empleados. Por favor, un poquito de agua, si no se me marchitan. Pero, ¿qué es un extraño en la escalera? ¿De qué trata la película? Para explicarlo, podremos decir que es un poco de todo. Es un poco noir, pero no hay noche, o casi no hay noche. Es una comedia romántica, pero trae sus momentos de tragedia. Y es una historia que planea ser el crimen perfecto, aunque siempre va a haber algo que se va a interponer en el camino. Es una de esas películas que son demasiado difíciles de poder definir por la originalidad en la forma en la que está tratada su historia. Señor Núñez, no se olvide mi encarguito, ¿eh? No, Elena, no. Ya es la hora. Podría decirse que dentro del cine mexicano, esta es una de esas películas internacionales. No solo porque tienes gente que viene de Argentina para hacer la película, para dirigirla, sino que te puedes dar el lujo, porque había el dinero, había las conexiones y había el interés de ir a filmar a otros países. Y aquí, en esta película, podrías pensar, está filmada en Veracruz. No, un poquito más para allá, en Cuba, en La Habana. Y en La Habana antes de un hecho histórico muy importante. Porque recuerden, antes de ser un país comunista, Cuba era como el prostíbulo de Estados Unidos, o algo así. Laura tuvo el inocente capricho de conocer la vida nocturna. Esta producción es relativamente pequeña, pero esto nos lleva a pensar acerca de qué es lo que construye esta película para que sea seleccionada inclusive en un festival tan importante como Cannes. Y tal vez está en el aspecto precisamente de sus valores de producción. Este elemento que es destacable por hacer mucho con poco. Porque si se fijan, la gran mayoría de la película está hecha en sets, con unas cuantas locaciones externas, pero el valor de producción más importante dentro de Un extraño de la escalera está precisamente en este guión tan bien trabajado y tan bien elaborado y ejecutado para mostrarnos una historia que es noir pero no es noir, que es romántica pero tiene un asunto de crimen y que de repente te recuerda a ciertas películas más recientes como Asesinos por Naturaleza de Oliver Stone, escrita por Quentin Tarantino. Por lo menos como que se deja ver sutilmente. El centro de la historia se encuentra obviamente en Arturo de Córdoba y Silvia Pinal. Y sí, ya sé que van a comentarnos por ahí si ellos dos tuvieron una relación. Lo que hace particular las actuaciones de estos dos es precisamente la química que pueden proyectar ante las cámaras. Porque se nota una comunicación, una sutileza y un juego de seducción constante. Se nota que Arturo de Córdoba estaba que se moría por Silvia Pinal. Y Silvia Pinal también en sus diálogos te convence de que sí está jugando con el interés genuino que tiene por el personaje de Arturo de Córdoba. Y esto nos lleva a una situación muy bonita, por decirlo así.
de creer en estas dos personas que realmente tienen un vínculo bastante especial. Allá lo vi entrar. Y creo que podemos destacar de esta película también, sobre todo, la actuación de Silvia Pinal, para la que fue requerida en ciertos aspectos específicos de la película, que son muy importantes porque son los que le dan movimiento y propósito a todo lo que tiene que ver con la trama. Y se nota que hablaron con ella y le dijeron, ¿sabes qué? Ojo, vamos a tener que hacer ciertos close-ups sugerentes a ciertas partes de tu cuerpo porque tenemos que reflejar el deseo que está sintiendo en la misma oficina Arturo de Córdoba. Y tenemos que transmitírselo a la audiencia. Jamás me pude explicar cómo habían aparecido esos intrusos en el elevador. Debían ser ilusionistas. Se empieza a construir esta idea de que el cine de arte sí tiene una carga sensual o sexual en sus historias. Y sí, esta película es bastante artística, sí, por la forma en la que está escrita su guión, pero también por lo que nos quiere mostrar. Es una película que busca seducirnos, sobre todo por el lado de la imaginación. Dígame su precio, linda. Yo no tengo precio. Y de hecho esta idea se conecta muy bien con la interesante propuesta que hace Tullio de Micheli, la forma en la que se nos presentan los elementos del género noir, es decir, la femme fatale, el protagonista que puede ser víctima de las consecuencias de la sensualidad de esta mujer, y un posible final trágico que al final puede que no sea tan trágico. Sí tenemos una femme fatale, pero ni siquiera es una mujer descorazonada, ni aprovechada. Es una mujer con sentimientos genuinos. Tenemos a este hombre protagonista que tiene que hacer el trabajo sucio, por decirlo así, pero también duda en hacerlo. Y tienes a una víctima que realmente se merece todos los golpes del mundo. Y lo mejor de esto es que sucede a la luz del día. Tú eres el precio para no mandarme a la cárcel, ¿comprendes? Cuánto le odio. Lo mataría. De verdad, Laura. Tanto me quieres. Pero tal vez el elemento presente, el elemento que se encuentra de principio a fin durante la película, que lo entendemos, que sabemos, que lo palpamos, pero del que no se habla explícitamente, se encuentra precisamente en el deseo sexual, esta fineza de utilizar metáforas para decir, híjole, es que creo que te tengo ganas, pero no sé cómo decírtelo. Intenté un primer acercamiento. Le gustó. Pero empecé a padecer. Su tibia respiración me quemaba, mientras los filetes se enfriaban. Y si esto lo juntamos con la idea de que para ese momento de la industria del cine mexicano ya se suponía que somos una sociedad mayor de edad, o por lo menos teníamos ya una industria madura que podía tocar temas un poco más complejos, que tenía que hacerse todavía de forma creativa por cuestiones de que la censura siempre iba a estar ahí presente, podías hacer una película que hablara directamente de un tema tan humano y tan universal como es el deseo sexual. Buenos días, señor Gutiérrez. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta que creo que ustedes mismos también se han hecho en algún momento. ¿Por qué carajos nos cuesta tanto trabajo poder hablar de sexo en nuestra vida cotidiana? Muchos dirán, sí, pues porque la religión, porque pues es que hay mucho conservadurismo católico, porque el gobierno nos lo prohíbe, porque la iglesia lo prohíbe. Sí, en parte tienen razón. Pero también es porque vivimos en una sociedad bastante temerosa de hablar las cosas de frente. Si ustedes se ponen a pensar, en México siempre ha sido una bronca poder tocar estos temas, en cualquier aspecto, ya sea la propia sexualidad, la reproducción, los sistemas de reproducción. Siempre hay asociaciones de padres de familia peleando que no se enseñe educación sexual en las escuelas y que no se repartan condones porque eso los va a incitar a ser pecaminosos. Cuando pues ya saben que la hormona es así, de todas formas lo van a hacer. No está de más informar a la gente, hablar las cosas de frente. Porque luego, así es como empiezan ciertas conductas que sí son preocupantes. Porque hay gente que no sabe interpretar su deseo sexual. Y siente que puede tener derechos sobre otra persona. Simplemente porque tiene dinero, poder. O simplemente por el hecho de ser hombre. Es un debate bastante complicado.
para nuestros tiempos, pero que sí debemos tenerlo muy presente. Y notarlo a través de una película como Un extraño en la escalera, pues sí es un buen pretexto para ponernos a pensar, ¿por qué no podemos hablar directamente de esto? ¿Por qué no podemos expresarnos abiertamente sobre nuestros más profundos deseos? Pero bueno, ya fue suficiente de estarle dando largas, y ahora sí vamos a tener que hablar de un asunto inevitable, de un momento trascendental en la evolución del cine mexicano.